Mario Riera Nieves, consultor en sanidad y reproducción bovina, y su canal Consulta Bovina le dan la más cordial bienvenida a la presentación del síndrome de la vaca caída, enfermedad muy importante en la producción lechera. Con esta conversación concluimos el ciclo de enfermedades metabólicas. El síndrome de la vaca caída tiene etiología multifactorial y los reportes epidemiológicos la relacionan estrechamente a las enfermedades metabólicas, razón por la cual la incluimos en el ciclo de conversaciones de estas enfermedades. Y se refiere a síndrome por ser un conjunto de signos y de síntomas o datos semiológicos que presenta una vaca en un momento y de una forma determinada y cuyo origen es variable. En esta primera parte vamos a introducirnos en la enfermedad y hablar sobre su epidemiología. Esto lo tomé de una presentación del doctor Oscar Peruzzi. Pocas cosas hay que ataquen más los nervios de un veterinario que una vaca que se niega a levantarse. Y yo le agregaría que esos nervios se multiplican cuando estamos en presencia de un propietario del animal que está preocupado y tan nervioso como el veterinario. El síndrome de la vaca caída siempre ha sido un desafío clínico difícil de resolver. Es posible aproximarse a un diagnóstico, ya que en la clínica de los bovinos disponemos de un conjunto de pautas semiológicas que nos pueden orientar a definir ese diagnóstico. Sin embargo, a pesar de tener los recursos para el diagnóstico, algunas veces no es posible llegar a la etiología de las vacas echadas en el piso, razón por la cual nos quedamos con el síndrome de la vaca caída. Y por definición, el síndrome de la vaca caída es una vaca que por razones desconocidas está de cúbito external y ninguno de los signos clínicos que muestra es obvio de alguna enfermedad. Muchas veces solo se puede aclarar el origen que está produciendo este síndrome con la necropsia, si es que se produce la muerte espontánea o por el sacrificio del animal. Ahora vamos a conversar sobre la epidemiología de la enfermedad, incluyendo sus factores de riesgo. El síndrome de la vaca caída es una enfermedad de distribución mundial y su incidencia ha aumentado en los últimos años con el incremento sostenido que ha tenido la producción láctea. Este síndrome afecta fundamentalmente a las vacas buenas productoras de leche que tienen un alto valor económico, así como un alto valor genético y que son recargadas de actividad por las exigencias de los altos niveles de producción, lo que crea un factor de riesgo para que se presenten enfermedades metabólicas como la fiebre de leche, causante en muchos casos del síndrome de la vaca caída. Sin embargo, en animales genéticamente menos favorecidos hacia la producción de leche, también puede aparecer el síndrome de la vaca caída, como ocurrió en Venezuela en los llanos centrales y orientales del país, donde se presentaron por allá por los finales de los años 80, principios de los 90, animales caídos sin tener una etiología conocida. Y se denominó síndrome parapléjico bovino o síndrome de Santa María de Pire, que fue la zona donde aparecieron los primeros casos. El síndrome parapléjico bovino se caracteriza por una parálisis progresiva del tren posterior que evoluciona a una posición de decúbito ventral. Y en estudios anatomopatológicos realizados por la doctora Nancy de López y el doctor Carlos María, entre otros, en muestras de tejidos no consiguieron ningún tipo de alteración. En los diferentes foros donde se discutía sobre el síndrome parapléjico
Por cierto, esos foros fueron muy controversiales. Al final se postularon varias hipótesis. La primera hipótesis era la carencial, asociada a deficiencias de minerales como el fósforo, el calcio y algunos microelementos como el cobre. Otra hipótesis, la del tripanosoma, asociada a la presencia del tripanosoma vivax en el síndrome parapléjico. Una tercera hipótesis era la infecciosa, asociada al botulismo y a la rabia. Y la última hipótesis, la de las plantas tóxicas, las cuales son muy numerosas en los llanos centrales y orientales del país. De esas cuatro hipótesis, la que cobró mayor fuerza o tuvo mayor validación fue la hipótesis carencial, ya que cuando se implementaron programas de suplementación mineral estratégica, la incidencia de la enfermedad se redujo considerablemente. El último estudio sobre el síndrome parapléjico bovino lo dirigió, o por lo menos el que yo tengo conocimiento, lo dirigió el doctor Víctor Bermúdez con un equipo multidisciplinario que entre otros estaba el recordado amigo Francisco García, quien fue un gran parasitólogo. Ellos determinaron que la etiología era multifactorial y por lo tanto no solo era de origen carencial o metabólico, y que en su fisiopatología se destacaba un déficit de motoneurona baja, que era la responsable de producir la flacidez y la debilidad de los músculos del tren posterior de los animales, y lo denominaron síndrome neuromotor bovino indiferenciado. En un estudio epidemiológico realizado para analizar las causas de la recumbencia primaria o el decúbito external primario, reveló que el 46% de las causas fue una distosia, el 38% a fiebre de leche o hipocalcemia puerperal y el restante 16% a otras enfermedades y a causas combinadas. Una causa combinada, por ejemplo, es una vaca que esté caída por fiebre de leche y al tratar de levantarse se le produce una dislocación de la cadera o de la articulación coxofemoral. En un estudio realizado en los Estados Unidos, específicamente en los estados Minnesota y Wisconsin, este último productor de leche por excelencia, se reportó 21 casos por cada 1000 vacas por año, donde el 33% se recuperó, el 23% murió, el 44% fue llevada a sacrificio en matadero o requirió de la eutanasia. El curso de la enfermedad es variable. Aproximadamente la mitad de las vacas se levantan en 4 días, luego del decúbito, e incluso si se les cuida adecuadamente, se pueden levantar en menos días. El pronóstico del síndrome de la vaca caída es malo para las que permanecen en decúbito después de los 7 días. En este caso son frecuentes las complicaciones y suelen terminar con la muerte del animal o la necesidad de la eutanasia. Quiero concluir esta primera parte diciéndoles que la detección y el tratamiento precoz de la hipocalcemia puerperal o fiebre de leche reducen considerablemente la incidencia y la gravedad del síndrome de la vaca caída. Para compartir e intercambiar información sobre esta enfermedad tan importante en la producción lechera como es el síndrome de la vaca caída, suscríbanse al canal y si el video les gustó, denle a me gusta. Otra forma de intercambiar y compartir información es a través de mi correo electrónico, de mis redes sociales de Instagram y Facebook, mi número de contacto, el de Venezuela, el de Telegram y el número de WhatsApp. Por su atención en esta primera parte, muchas gracias.